Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Felipe Reinares y les voy a presentar el siguiente trabajo libre, que es el manejo artroscópico de la transferencia del latissimus dorsi para roturas irreparables posterior-superior, nuestra experiencia clínica en 15 pacientes. Quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por la oportunidad y por la invitación a presentarlo. Este es un artículo que resume nuestra reciente publicación en el European Journal of Orthopedic Surgery and Traumatology de hace un par de semanas atrás de este año. Así que los invito a si tienen dudas y más preguntas, revisarlo y ahí pueden encontrar la evidencia completa del artículo. A modo de introducción, la transferencia del latissimus dorsi es una transferencia clásica descrita por el episcopo, específicamente diseñada para parálisis obstétrica o parálisis de ER. Y desde el año 1988, Christian Gerber hizo una modificación y trató de orientar esta transferencia hacia roturas masivas del manguito rotador, tratando de extrapolar y obtener ventajas de este rotador interno y aductor, modificando su sitio de inserción. Esta es la técnica original de uno de los artículos, de uno de los tantos artículos publicados hasta el año 2006, donde presenta una serie clínica con seguimiento. Ellos hacían dos abordajes, un abordaje grande axilar y un abordaje anterosuperior extendido, son más o menos 20 centímetros de abordaje en total, y los pacientes presentaban mejorías clínicas tanto en scores funcionales como en rangos de movilidad. Posteriormente presentó, y esto es probablemente la mejor evidencia disponible con respecto a las transferencias, un artículo con seguimiento a 10 años, en donde se mantienen los índices funcionales satisfactorios en cuanto a la evolución del dolor y de los índices funcionales. ¿Ya? ¿Cuál es el método de este artículo? Son 15 pacientes intervenidos desde el año 2015 al año 2018 con un follow-up mínimo de un año. El promedio sigue de 36 meses, realizados por un cirujano único. Todos los sujetos sometidos a compensación laboral. Se incluyeron pacientes con roturas posterior-superiores irreparables, supraespinoso e infraespinoso, definidos como un paté 3 y un Gutalier sobre 2. Falla el manejo conservador por 6 meses o una falla o una reparación quirúrgica con una re-rotura con falla clínica. Los criterios de exclusión eran insuficiencia del subescapular definida como un Lafos sobre 2 o un test de Gerber negativo o ausente, insuficiencia del teres menor definido por atrofia en la resonancia o signos de déficit de rotación externa. Una pseudoparálisis verdadera que la definimos en el artículo como una elevación menor de 60 grados o un escape anterosuperior de la cabeza, una artropatía franca, el manguito rotador con ascenso, una artrosis glenomeral o una clasificación de Colan tipo B o E. La indicación precisa de los pacientes para esta transferencia son los pacientes con déficit de elevación no pseudoparalítico, sin un déficit de rotación externa o con una rotación externa competente. Tiene que tener un redondo menor competente, no tiene que tener artrosis y especialmente los pacientes no tienen que tener un ascenso de la cabeza. La técnica quirúrgica fue descrita inicialmente, esta asistencia artroscópica, por el doctor Valentí el año 2010 en este artículo del Arthroscopy Techniques. Y nuestra técnica quirúrgica consiste en un mini abordaje de 5 centímetros en la región axilar posterior, donde hacemos la cosecha, el injerto, como pueden ver, identificamos el latissimus dorsi, identificamos el tendón y lo separamos del redondo. Después soltamos la banda aponeurótica de la inserción y posteriormente preparamos nuestra tubulización del tendón para nuestra fijación. Ahí estamos preparando nuestro tendón para poder tubulizarlo y lograr la mayor excursión posible, separándolo de la punta de la escápula y de la fascia subcutánea. Después nos vamos a la artroscopía, en donde lo que hacemos es hacemos el diagnóstico interarticular de la rotura posterior-superior irreparable y hacemos un intervalo entre el remanente infraespinoso y redondo menor y el deltoide, tratando de llegar a nuestro abordaje axilar. Y posteriormente, ayudados por una guía de cruzado tibial del sistema flip cutter y una guía de retrodrill, hacemos un túnel desde la corredera bicipital hasta nuestra zona de inserción del footprint, que es en el top de la cabeza, muy cerca del cartílago, con un ancho de 7 milímetros y un túnel completo de 3.5. Buscando al menos que, después de ir a recuperar nuestro tendón al abordaje axilar, tener al menos 2 centímetros de tendón intraóseo y posteriormente fijándolo con una fijación anterior con un botón cortical tipo ABC. También realizamos reparaciones parciales de los tendones, y esto dado a un artículo que tenemos también publicado recientemente, en donde mejoran de manera significativa los índices funcionales en los pacientes que pudimos hacer algún gesto de reparación parcial. ¿Cuáles son nuestros resultados? Los pacientes mejoraron significativamente el dolor, la elevación anterior pasando de 100 a 150, la abducción, la rotación externa no mejoró, el índice funcional de Constant y el SSD mejoraron también de manera muy significativa.
Cuando asociábamos una reparación parcial o hacíamos la transferencia aislada, en este caso, en este artículo, no encontramos ninguna diferencia significativa dentro de los grupos, pero probablemente es por el número pequeño. Presentamos dos complicaciones, una parálisis transitoria del nervio axilar que recuperó completamente al tercer mes y un paciente con un seroma del abordaje axilar. Si nos comparamos con la literatura disponible con estas técnicas artroscópicas del latissimus dorsi en una indicación muy parecida, encontramos que nuestro costo tan ajustado es un poco más alto, nuestro SSB igual, nuestra flexión anterior, esta es la ganancia, son más o menos 52 grados, no hay un aumento significativo de la rotación externa porque es una transferencia que busca recuperar elevación y no rotación externa, y la disminución importante del dolor en los pacientes. A modo de conclusión, la transferencia artroscópica del latissimus dorsi es una técnica segura, mejora de manera significativa el dolor y los índices funcionales, mejora de manera significativa también la elevación anterior, no así la rotación externa, en pacientes muy seleccionados, y probablemente se requieren estudios con mayor seguimiento para lograr poder validar estos resultados al mediano y largo plazo. Muchas gracias por la oportunidad y por escuchar la presentación. Antes de despedirme, no quiero dejar pasar el momento y la oportunidad de invitar a todos los espectadores de este módulo a revisar nuestros artículos publicados recientemente con respecto a transferencias musculares alrededor del hombro. Tenemos artículos con respecto a latissimus dorsi para defectos posterosuperiores, como el que les comenté recién. Tenemos artículos resúmenes con respecto a transferencias musculares en pacientes con parálisis obstétrica. Tenemos una técnica quirúrgica muy interesante con respecto a transferencia del latissimus dorsi para roturas irreparables del supraescapular, en este caso, publicada en el Arthroscopy Technique. Tenemos algunos estudios cadavéricos con respecto a trapecio inferior, y prontamente va a salir publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Artroscopía, la revista Artroscopía, módulos oficial de SLAR, nuestra primera serie con respecto a transferencias del trapecio inferior. Así que los invito a revisar los artículos y a comentarlos y a citarlos si es posible. Que estén muy bien.